¿Alguna vez te has sentido completamente vacío a pesar de tener todo lo que supuestamente deberías desear? ¿Has experimentado ese extraño momento en que, rodeado de logros y comodidades, una voz interior te susurra que nada de esto tiene sentido? Si es así, no estás solo en esta inquietud. De hecho, compartes este sentimiento con uno de los escritores más profundos y atormentados de todos los tiempos, Fyodor Dostoyevsky. Este gigante de la literatura rusa, creador de obras maestras como Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov, atravesó un abismo existencial tan profundo que estuvo a punto de destruirlo. Lo fascinante de Dostoyevsky es que, de alguna manera, encarna perfectamente la angustia del hombre moderno, la sensación de estar perdido en un universo aparentemente indiferente, donde nuestras vidas parecen pequeñas e insignificantes. Dostoyevsky fue, podríamos decir, el David Foster Wallace de su época, un genio creativo cuya mente no le daba descanso, constantemente cuestionando el propósito de su existencia. A mediados de su vida, tras haber enfrentado el pelotón de fusilamiento y posteriormente el exilio en Siberia, Dostoyevsky se encontró en una encrucijada existencial. A pesar de haber regresado a San Petersburgo y comenzar a reconstruir su carrera literaria, una pregunta lo perseguía implacablemente: ¿para qué todo esto? Si la muerte es inevitable, ¿qué sentido tiene cualquier esfuerzo? Esta inquietud lo consumía, transformándose en una obsesión que amenazaba con destruir su cordura. Pero ¿cómo alguien que había visto la muerte tan de cerca podía sentirse tan vacío ante la vida que se le había otorgado? Y más importante aún, ¿cómo logró Dostoyevsky transformar esta angustia paralizante en algunas de las obras más profundas de la literatura universal? La respuesta se encuentra en un viaje interior que cambió completamente su perspectiva sobre la existencia. Un viaje que quizás también pueda iluminar tu propio camino. Dostoyevsky lo tenía todo para ser considerado un hombre realizado. Había sobrevivido a experiencias que habrían destruido a cualquiera. Había recuperado su prestigio como escritor y tenía ante sí la promesa de una nueva vida. Sin embargo, cada noche acostado en la oscuridad de su habitación, era asaltado por un pensamiento obsesivo. Todo esto terminará, yo desapareceré, el mundo seguirá como si nunca hubiera existido. Esta idea lo atormentaba hasta dejarlo exhausto. El insomnio se convirtió en su compañero habitual y durante el día, incluso en medio de conversaciones banales, la sombra de la muerte aparecía en su mente como un recordatorio constante de la futilidad de todo esfuerzo. Los médicos le diagnosticaron epilepsia, pero Dostoyevsky sabía que su verdadera enfermedad era más profunda. Estaba enfermo del alma. Esta angustia existencial se proyectó de manera brillante en sus personajes. Raskolnikov en Crimen y Castigo, Stavrogin en Los demonios, e Iván Karamazov en Los hermanos Karamazov. Todos ellos son reflejos de su propia lucha interior. A través de estas creaciones, Dostoyevsky expresaba su propio dilema: ¿cómo encontrar sentido en un mundo que parece absurdo? Especialmente impactante es el personaje de Kirillov en Los demonios, quien decide suicidarse no por desesperación, sino como un acto de afirmación suprema de su libertad. Si Dios no existe, razona Kirillov, entonces yo soy Dios. Esta lógica perturbadora refleja las propias tentaciones nihilistas que Dostoyevsky enfrentaba. El escritor ruso registró en sus diarios pensamientos como este: si la vida es solo un parpadeo en la eternidad, un simple accidente cósmico, entonces cualquier sufrimiento es innecesario y absurdo. La muerte, ese horizonte inevitable, convertía cualquier esfuerzo en algo ridículo. Podría morir mañana o en 50 años. ¿Qué importa el plazo si el resultado es el mismo? Esta obsesión con la muerte contaminaba cada momento de alegría. Cualquier experiencia positiva quedaba empañada por el pensamiento de su fugacidad. Y las preguntas se multiplicaban. Si todo desaparece, ¿qué sentido tiene el amor, el arte, la bondad? Dostoyevsky se encontraba al borde del abismo, contemplando la posibilidad de que la vida fuera simplemente un cruel chiste cósmico sin gracia alguna. Pero algo dentro de él se resistía a rendirse. Una voz interior, casi imperceptible al principio, le decía que debía existir una respuesta.
y así comenzó su búsqueda, una que lo llevaría a lugares inesperados. Dostoyevski sabía que no podía continuar viviendo en ese estado de angustia perpetua. La cuestión era simple: o encontraba un sentido a la existencia, o la existencia misma se volvería insoportable. Esta necesidad lo impulsó a una búsqueda desesperada de respuestas. Su primera parada fue natural para un intelectual de su tiempo: la filosofía. Se sumergió en los escritos de los pensadores más brillantes de la historia. Leyó a Platón y su teoría de las formas, buscando consuelo en la idea de que existía un mundo de perfección más allá de nuestra realidad imperfecta. Exploró el pensamiento de Kant y su concepto del imperativo categórico, esperando encontrar una base moral sólida que diera sentido a la vida. Analizó las ideas de Hegel sobre el desarrollo histórico, intentando ver su propia vida como parte de un proceso más grande con dirección y propósito. Pero la filosofía, por brillante que fuera, no bastaba. Los argumentos lógicos no podían llenar el vacío que sentía en su alma. La razón, por sí sola, parecía incapaz de proporcionar el consuelo que necesitaba, como escribiría más tarde a través del personaje de Iván Karamazov. No es que no acepte a Dios, Alyosha, es que, con el mayor respeto, le devuelvo la entrada. Dostoyevski también exploró el camino de la ciencia. Era la época del positivismo científico, cuando muchos creían que la ciencia podría eventualmente responder todas las preguntas importantes de la existencia humana. Estudió las teorías materialistas que reducían la conciencia a meros procesos químicos en el cerebro. Analizó las ideas darwinistas que sugerían que los seres humanos eran simplemente el resultado de procesos evolutivos ciegos, sin propósito ni dirección. Pero la ciencia materialista solo profundizó su crisis. Si los seres humanos no eran más que máquinas biológicas complejas, si el pensamiento y el sentimiento no eran más que reacciones químicas, entonces la vida realmente carecía de significado trascendente. La visión materialista del mundo no hacía más que confirmar sus peores temores, que todo era accidental, mecánico y, en última instancia, vacío. En medio de esta crisis, Dostoyevski recordó una historia que había escuchado en su juventud sobre un condenado a muerte, una experiencia que él mismo había vivido. En esta historia, el condenado, frente al pelotón de fusilamiento, piensa: si pudiera vivir de algún modo, ¿cómo? No importa. ¿En qué alto muro? ¿En qué profunda cima? ¿En qué aislamiento total? ¿En qué desierto? Pero vivir, vivir, vivir. Esta historia resonaba profundamente en él. Si la vida era tan preciosa para un condenado a muerte, ¿no debería ser igual de preciosa para todos? Y si era tan preciosa, ¿no debía tener algún tipo de significado? La búsqueda continuaba, y Dostoyevski se sentía cada vez más perdido. Ni la filosofía ni la ciencia podían llenar el vacío en su alma. Pero había algo más, algo que aún no había explorado completamente: la dimensión espiritual de la existencia humana. Lo que Dostoyevski estaba a punto de descubrir cambiaría radicalmente su perspectiva sobre la vida y la muerte. ¿Podría ser que la respuesta estuviera más cerca de lo que pensaba? Durante su búsqueda desesperada de sentido, Dostoyevski comenzó a observar cómo las diferentes personas afrontaban las mismas preguntas existenciales que lo atormentaban. Identificó 4 caminos distintos, 4 respuestas que las personas daban ante el aparente absurdo de la existencia. El primer camino era el de la inconsciencia. Muchas personas, observó Dostoyevski, simplemente viven sin hacerse preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida. Se levantan cada mañana, cumplen con sus rutinas, persiguen pequeños placeres y evitan grandes dolores, todo sin cuestionarse jamás por qué lo hacen o si tiene algún sentido último. Como escribiría más tarde, estos hombres son felices porque no tienen la carga de la conciencia. Esta observación nos recuerda al filósofo Arthur Schopenhauer, quien sugirió que la felicidad inconsciente es quizás la única posible. Una vida sin preguntas profundas puede ser tranquila. Pero Dostoyevski se preguntaba: ¿es realmente vivir? ¿No es esta forma de existencia más cercana a la de un animal que a la de un ser humano? Aunque envidiaba la paz que estos individuos parecían disfrutar, sabía que para él ya era demasiado tarde. Una vez que has mirado al abismo existencial, no puedes simplemente apartar la mirada y fingir que no está ahí.
El segundo camino que identificó fue el hedonismo, la búsqueda del placer como respuesta al vacío existencial. Si la vida no tiene un propósito inherente, ¿por qué no simplemente disfrutar al máximo mientras podamos? El personaje de Fyodor Pavlovich Karamazov representa perfectamente esta filosofía. Un hombre entregado a los placeres carnales, al alcohol y a la riqueza material, sin preocuparse por nada más. Pero Dostoyevsky veía claramente las limitaciones de este enfoque. Los placeres son efímeros, y la búsqueda constante de nuevas sensaciones conduce inevitablemente al hastío. Como señalaría más tarde a través de sus personajes, el hedonismo es una forma de escapismo que no resuelve la pregunta fundamental: ¿por qué estamos aquí? Además, esta filosofía convierte a las personas en esclavas de sus deseos, limitando paradójicamente la libertad que pretenden celebrar. El tercer camino era el más oscuro, el nihilismo suicida. Si la vida carece de sentido, ¿por qué soportar el sufrimiento que conlleva? Esta era la conclusión lógica del razonamiento nihilista, y Dostoyevsky la exploró profundamente en personajes como Svidrigailov en Crimen y Castigo, o Stavrogin en Los demonios. Estos personajes, al concluir que nada importa, deciden poner fin a sus vidas. Dostoyevsky mismo había llegado peligrosamente cerca de esta conclusión en sus momentos más oscuros. Si el vacío es todo lo que hay, escribió en una ocasión, entonces el suicidio parece la única acción verdaderamente libre. Pero algo lo detuvo, una intuición persistente de que debía haber algo más, algo que su lógica nihilista no estaba captando. El cuarto camino que identificó Dostoyevsky era el del conformismo resignado. Estas personas reconocen el absurdo de la existencia, pero en lugar de enfrentarlo, simplemente se resignan y siguen las convenciones sociales. Viven vidas de tranquila desesperación, como diría Thoreau, cumpliendo con lo que se espera de ellos, pero sin una auténtica pasión o convicción. Para Dostoyevsky, esta era quizás la respuesta más trágica de todas: reconocer el problema, pero carecer del valor para buscar una solución genuina. Ninguno de estos caminos satisfacía a Dostoyevsky. Cada uno, a su manera, representaba una forma de evasión o rendición ante el problema fundamental del sentido de la vida. Tenía que haber algo más, una quinta vía que pudiera ofrecer una respuesta auténtica a la pregunta por el sentido de la existencia. Y entonces, en el momento más inesperado, comenzó a vislumbrar una posible respuesta. La iluminación de Dostoyevsky no llegó como un rayo de claridad repentina, sino como un amanecer gradual. Comenzó cuando, en medio de su crisis existencial, empezó a prestar atención a las personas sencillas que lo rodeaban. En particular, observó a los campesinos rusos, hombres y mujeres que vivían vidas de extrema dificultad y privación, pero que parecían poseer una serenidad interior que él, con toda su educación y talento, no lograba alcanzar. ¿Qué tenían estas personas que él no? La respuesta lo sorprendió por su simplicidad: fe. No una fe dogmática o institucional, sino una convicción profunda de que la vida, a pesar de sus sufrimientos, tenía un propósito y un significado trascendente. Estas personas vivían con la certeza de que sus existencias formaban parte de algo más grande que ellos mismos, algo que daba sentido incluso a las experiencias más dolorosas. Dostoyevsky comenzó a contemplar la posibilidad de que la razón, en la que tanto había confiado, tuviera límites fundamentales. Quizás las preguntas más importantes de la vida no podían responderse mediante argumentos lógicos o evidencia empírica. Tal vez requerían un tipo diferente de conocimiento, uno que involucrara no solo al intelecto, sino también al corazón. Esta idea resultaba profundamente contraintuitiva para un hombre educado en la tradición racionalista. Dostoyevsky había creído que, si algo no podía demostrarse lógicamente, no merecía ser creído. Pero ahora comenzaba a sospechar que las verdades más importantes de la vida podrían estar precisamente más allá del alcance de la razón. Como escribiría más tarde a través del personaje de Alyosha Karamazov: no es con la mente con lo que se debe intentar comprender a Dios, sino con el corazón. Esta simple frase marca un punto de inflexión en su pensamiento.
Dostoyevski comenzaba a entender que el sentido de la vida no era algo que pudiera descifrarse como un problema matemático, sino algo que debía experimentarse como una realidad viviente. Gradualmente, Dostoyevski empezó a reconciliarse con la fe cristiana de su infancia, pero transformada ahora por su experiencia del sufrimiento y la duda. No era una fe ingenua o dogmática, sino una que había pasado por el crisol de la desesperación existencial. Era una fe que no negaba el sufrimiento ni pretendía tener todas las respuestas, sino que ofrecía un marco de significado dentro del cual incluso el dolor podía tener un propósito. Lo más sorprendente para Dostoyevski fue descubrir que esa fe no requería abandonar la razón, sino reconocer sus límites. Como escribiría: si me demostraran que Cristo está fuera de la verdad, preferiría quedarme con Cristo que con la verdad. Esta afirmación no es un rechazo de la razón, sino un reconocimiento de que existen verdades que trascienden lo puramente racional. Este descubrimiento transformó radicalmente la vida de Dostoyevski. Su angustia existencial no desapareció por completo, continuaría luchando con dudas hasta el final de su vida, pero encontró un marco de significado que le permitió enfrentar estas dudas sin ser destruido por ellas. La vida seguía siendo misteriosa y a menudo dolorosa, pero ya no era absurda. Lo más importante fue que Dostoyevski descubrió que el verdadero sentido de la vida no se encontraba en grandes teorías abstractas, sino en experiencias concretas de amor, bondad y belleza. En su novela El idiota, el príncipe Mishkin dice: «La belleza salvará al mundo». Esta frase enigmática resume una profunda verdad que Dostoyevski había descubierto. Los momentos de auténtica bondad y belleza son ventanas a una realidad más profunda que da sentido a nuestra existencia. Si te ha gustado este contenido hasta ahora, te invito a darle me gusta a este video para que podamos llegar a más personas interesadas en estos temas profundos. Dostoyevski comprendió que el sentido de la vida no era algo que pudiera poseerse como un objeto o formularse como una teoría, sino algo que debía vivirse momento a momento. Como escribe en Los hermanos Karamazov a través del personaje del padre Zosima: «El infierno es el sufrimiento de no poder amar». Con esta simple frase, Dostoyevski sugiere que el amor, no como un sentimiento romántico, sino como una práctica activa de compasión y entrega, es la clave para una vida con sentido. Esta revelación lo llevó a transformar radicalmente su forma de vivir. En lugar de obsesionarse con grandes abstracciones filosóficas, comenzó a prestar atención a las pequeñas acciones cotidianas. Cada acto de bondad, cada momento de conexión humana auténtica, cada experiencia de la belleza, ya fuera en la naturaleza, el arte o el rostro de un niño, se convirtió en una afirmación del sentido de la vida. Dostoyevski llegó a entender que la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida?, quizás estaba mal planteada. La vida no tiene un sentido único y universal que pueda formularse en una frase. Más bien, el sentido se crea y se descubre simultáneamente a través de nuestras elecciones y experiencias. Como escribiría: «El secreto de la existencia humana consiste no solo en vivir, sino en saber para qué se vive». Esta comprensión transformó su literatura. Sus obras tardías, especialmente Los hermanos Karamazov, ya no están dominadas por la desesperación nihilista, sino animadas por una esperanza cautelosa pero genuina. Sus personajes más memorables, Alyosha Karamazov, el príncipe Mishkin, Sonia Marmeladova, son encarnaciones de una fe que ha pasado por la prueba de la duda y ha emergido más fuerte. Lo más valioso del viaje de Dostoyevski es que no ofrece respuestas fáciles. No pretende haber resuelto el misterio de la existencia humana ni haber encontrado una fórmula mágica para dar sentido a la vida. Más bien nos muestra un camino, el de enfrentar honestamente las preguntas más difíciles y perseverar en la búsqueda de significado, incluso cuando parece imposible encontrarlo. Quizás la lección más importante que podemos extraer de su experiencia es que el sentido de la vida no se encuentra en grandes revelaciones dramáticas, sino en la práctica cotidiana del amor, la bondad y la apertura al misterio. Como escribe en sus notas preparatorias para Los hermanos Karamazov: «Amar la vida más que su significado». Esta aparente paradoja contiene una profunda sabiduría. Es en el acto mismo de vivir plenamente, con atención y compasión,
donde encontramos el significado que buscamos. Dostoyevski murió a los 59 años, dejando tras de sí algunas de las obras literarias más profundas jamás escritas. Su funeral fue uno de los eventos más multitudinarios en la historia de San Petersburgo, con miles de personas de todas las clases sociales queriendo rendir homenaje a un hombre que había articulado sus propias luchas y esperanzas. La vida de Dostoyevski nos enseña que la crisis existencial, lejos de ser una anomalía o una enfermedad, es una parte integral de la experiencia humana consciente. Enfrentar el abismo del sinsentido es el precio que pagamos por nuestra capacidad de reflexión, pero también nos muestra que es posible atravesar ese abismo y encontrar, al otro lado, no certezas absolutas, sino una forma más profunda y auténtica de vivir. La verdad es que cada uno de nosotros debe enfrentar, en algún momento, las mismas preguntas que atormentaron a Dostoyevski. Todos nos encontramos, tarde o temprano, frente al abismo existencial. La diferencia está en cómo respondemos a ese encuentro. Podemos, como algunos, evitar la mirada y distraernos con trivialidades. Podemos, como otros, entregarnos a placeres momentáneos esperando acallar la inquietud interior. Podemos, en momentos de desesperación, contemplar la rendición definitiva. O podemos, como Dostoyevski, atravesar la oscuridad y descubrir que, incluso en ausencia de respuestas definitivas, es posible crear y descubrir significado en nuestras vidas. El mensaje de Dostoyevski para nosotros podría resumirse así: el sentido de la vida no es algo que se encuentra como quien encuentra un objeto perdido, sino algo que se crea a través de nuestras elecciones, nuestras relaciones y nuestra apertura al misterio de la existencia. No necesitamos certezas absolutas para vivir vidas significativas. Solo necesitamos el valor de enfrentar las preguntas difíciles y la humildad de reconocer que las respuestas más importantes pueden estar más allá de nuestra comprensión racional. Como escribió en una de sus últimas cartas, si hay algo que preserva a un hombre, incluso aquí en esta tierra, que lo transforma, que le da ideal y propósito, es precisamente la idea de la inmortalidad. Y si esta fe fuera posible, todo lo demás también lo sería. Me gustaría saber qué piensas. ¿Has experimentado alguna vez una crisis existencial como la de Dostoyevski? ¿Cómo has encontrado sentido en tu propia vida? Déjame tu reflexión en los comentarios y conversemos sobre estas profundas cuestiones que nos definen como seres humanos. Y si este video te ha hecho pensar, te invito a compartirlo con alguien que creas que podría beneficiarse de estas reflexiones. A veces, saber que no estamos solos en nuestras preguntas más profundas puede ser el primer paso hacia encontrar nuestras propias respuestas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las grandes preguntas que dan forma a nuestra existencia. Hasta entonces, recuerda las palabras de Dostoyevski. El secreto de la existencia humana consiste no solo en vivir, sino en saber para qué se vive.